El campo magnético creado por estas bobinas imprime al haz electrónico un movimiento vertical y mediante la combinación de estas desviaciones, vertical y horizontal, se obtiene la exploración de toda la imagen 25 veces por segundo. Pero, ¿cuál es el efecto de este proceso de exploración en la placa de señal y cómo se obtiene esta señal de imagen? Como vimos ya, la placa de señal se encuentra en la cara frontal del tubo de cámara. La parte interna del tubo de cristal se reviste de una película fina de óxido de estaño. Esta capa es tan fina que la luz pasa perfectamente a través de ella. Además, el óxido de estaño es un buen conductor eléctrico que tiene muchos electrones libres. Después se aplica otra capa, esta de material fotoconductor, que en el vidicón suele ser trisulfuro de antimonio, en tanto que en el plumbicón es monóxido de plomo. El haz electrónico se enfoca hacia la capa fotoconductora. La película conductora transparente, a través de la cual pasa la luz, va conectada al polo positivo de la batería. Veamos primero lo que sucede cuando en la placa de señal no incide luz alguna. El haz electrónico empieza a explorar esta placa. En la oscuridad, los fotoconductores tienen una resistencia muy alta y por esa causa los electrones no la atravesarán. La carga negativa de estos electrones repelerá a los de igual carga que se encuentran en la película transparente, rechazándolos hacia la batería. Esta acción se produce en toda la placa de señal, lo que deja la película cargada positivamente. Lo mostraremos otra vez. Muchas veces por segundo, el haz electrónico explora la placa, pero la carga negativa repele la nueva corriente de electrones que son recogidos por el sistema de electrodos. Esta placa de señal no conductora se comporta de forma parecida a un condensador cargado, o sea, que puede considerarse que comprende una gran cantidad de condensadores muy pequeños. A la izquierda, cada condensador tiene un exceso de electrones cargados negativamente y a la derecha una falta de ellos, lo que hace que sea positivo. Entre las dos placas se encuentra la capa fotoconductora, que está compuesta de átomos como toda la materia. Los núcleos se han representado en rojo y los electrones en sus órbitas de verde alrededor de ellos. La fotoconductividad se debe a los electrones de la capa exterior. Estos electrones están sometidos a dos fuerzas. En primer lugar, la atracción del núcleo positivo, que mantiene los electrones en el átomo, y en segundo lugar, la fuerza ejercida por la carga eléctrica de la placa de señal. Negativa a la izquierda y positiva a la derecha. El campo eléctrico producido entre estas dos cargas ejerce sobre los electrones una fuerza dirigida hacia la derecha. Como consecuencia, todos los electrones del átomo se desplazarán ligeramente hacia la derecha, pero sin desprenderse del núcleo. Pero la situación es muy otra cuando en la placa de señal incide una luz. La luz puede considerarse como una corriente de cuantos o fotones de energía que penetran en la fina capa de óxido de estaño y son absorbidos por la capa fotoconductora, lo mismo que el fotón que ahora ven atravesando el átomo. Su energía libera un electrón que entonces queda en situación de desplazarse hacia la capa positiva. Los demás fotones producen un efecto similar. Los huecos dejados por los electrones móviles son ocupados a su vez por electrones de los átomos próximos. Esto se aprecia claramente en el dibujo de uno de los condensadores pequeños cargados. El último hueco quedará ocupado por un electrón aportado más tarde por el haz electrónico.
La falta de electrones de la izquierda se va rellenando regularmente por el haz electrónico explorador. De un modo parecido, en la derecha, una cantidad igual de electrones vuelve a la batería. Una luz tenue produce solo una corriente de carga débil, como se ve en el instrumento de medida. Pero según va aumentando la luz, la corriente se va haciendo cada vez mayor. De este modo, la intensidad de la luz se traduce en impulsos de corriente diminutos, no solo en los condensadorcitos, sino en toda la placa de señal. Como hemos visto, el proceso de exploración divide la imagen en una gran cantidad de líneas horizontales. Veamos lo que ocurre en la placa de señal a lo largo de una de estas líneas. Al encender el tubo, la placa de señal se carga. La luz de la escena inicia el proceso de la fotoconducción y se produce la descarga. Cuando hay presente una luz intensa, se origina una descarga grande, pero si la intensidad de la luz es baja, la descarga también es menor. De este modo, las impresiones luminosas quedan almacenadas y después son transformadas por el haz electrónico en impulsos de carga. Este proceso de exploración se efectúa ininterrumpidamente, línea por línea y una imagen tras otra, produciéndose de este modo una serie continua de impulsos de carga que en sus diferencias de amplitud llevan toda la información de imagen. La señal de imagen de televisión formada de esta manera se envía por el transmisor para ser recogida después por los receptores que por último la convierten en una imagen de televisión viva y luminosa. Todos los días, en todas las partes del mundo, la gente ve la televisión. Televisión. Imagen hecha con luz, trama de líneas trazadas por electrones en la pantalla del tubo de imagen. Este tubo de imagen consta principalmente de una ampolla de cristal en la que se ha hecho el vacío. En su parte frontal se encuentra la pantalla a modo de ventana de cristal transparente. Su superficie interior va recubierta de una capa de material luminiscente que radia luz al ser bombardeado por los electrones.